Muchas gracias. Señor ministro, no existen razones de derecho para conceder los indultos. Y eso no lo dice este grupo parlamentario de Vox, que fuera la única acusación popular en el juicio del que se derivó la sentencia de la que ustedes hoy han concedido indultos. Lo dicen también los fiscales de sala, por unanimidad, los 4 fiscales de sala del Tribunal Supremo. Le leo literalmente: conceder el indulto sería vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias, una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley, al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal. Carece, pues, de justificación alguna la concesión del indulto que se solicita, al no existir las razones de justicia, equidad o utilidad pública que pueden esgrimirse para su otorgamiento. Y siguen diciendo los fiscales: el indulto es una medida excepcional, debe reservarse para circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública, que no se dan en este caso y que nunca, atención a esto, ministro, que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos. ¿Le va sonando? Dicen más adelante los fiscales: no se trata de una medida prevista para satisfacer, atención, intereses políticos coyunturales y que de manera arbitraria puede concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global. Dicen: el carácter discrecional del indulto, que es un insulto, no legitima la arbitrariedad, ni la desviación de poder, ni el alejamiento de la legalidad. Fíjese qué palabras, qué contenido más claro de los fiscales. Yo le pregunto, señor ministro, si no existen razones legales, ¿qué razones hay para conceder los indultos? Y si esto no le ha sido suficientemente esclarecedor, escuche al menos a sus compañeros de carrera, los 7 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que por unanimidad, y le recuerdo, aunque lo sabe, última y más alta instancia penal de la justicia en España. Dicen, literalmente: esta sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba, el más débil indicio de arrepentimiento. Dice más adelante los magistrados: pierden cualquier justificación cuando se presentan como presos políticos, quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el ordenamiento constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de los ciudadanos. Y más adelante, esos magistrados afirman: pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir, mediante la pena, que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores. Termino con la cita de ese amplio informe de los magistrados de la Sala Segunda. Fíjese qué claridad, señor ministro. La mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal es porque expresan una actitud antidemocrática en la que la propia conciencia y el compromiso social de cada ciudadano suscribe le autorizaría
a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma del sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual. Y le vuelvo a preguntar, señor ministro, si no existen razones de derecho, ¿qué razones hay para conceder estos indultos? Yo se lo voy a decir, señor ministro, solo razones de interés personal y político de Sánchez, su gobierno y su partido. No existe otra razón. Y tres objetivos muy claros de los que ya no engañan a nadie. Primero, mantenerse en el poder, en el Gobierno de España a toda costa, aunque sea pisoteando la Constitución, aunque sea insultando a los españoles, aunque sea denigrando a los jueces y magistrados que han dictado esa sentencia, aunque sea pisoteando la soberanía nacional. Por todo y contra todo y por encima de todo mantenerse en el Gobierno. Segundo, autoindultar a los golpistas que en esta Cámara son el sustento del Gobierno para que pueda aprobar sus presupuestos, para que pueda aprobar sus leyes y para que pueda contrarrestar las mociones de censura que se le presenten. Y tercer objetivo, ese que nos presentó en el Teatro del Liceo, por cierto, buen escenario el del señor Sánchez, haciendo teatro, hablándonos del corazón, de la concordia, del respeto, para presentarnos ese nuevo proyecto de país. ¿Pero a quién quieren engañar? Lo que quieren es cambiar el régimen, lo que quieren es cambiar la Constitución de facto, lo que quieren es aceptar que existe el derecho de autodeterminación y la pluralidad de España. Lo que quieren, en definitiva, es romper la unidad nacional. Esa es la realidad. Pero, ¿sabe, señor ministro? Hay una línea muy clara, muy definida y de la que no van a conseguir seguir engañando a nadie, ni siquiera a sus propios votantes o afiliados. Está la línea en la que en un lado están los que hablamos de que son políticos presos por haber cometido graves delitos de sedición, de malversación, de desobediencia, por haberse saltado la ley, por haber dado un golpe de Estado. En ese lado de la línea, señor ministro, está la Sala Segunda del Tribunal Supremo, están los fiscales del Tribunal Supremo, están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigaron, detuvieron a los golpistas, está la acusación popular de Vox que luchó en solitario, están la inmensa mayoría de los españoles que creen en el Estado de Derecho y en las leyes. Y en el otro lado, señor ministro, en el otro lado son los que hablan de presos políticos, en una suerte de Estado totalitario, donde no hay garantías, donde se oprime por cuestión de sus ideas, donde se aplica la ley por criterios represivos políticos. Y ahí está usted, señor ministro, ahí está usted, y usted mismo lo ha declarado públicamente. Yo no castigo a las ideas, mi gobierno no persigue a las ideas. ¿Qué está usted queriendo decir? ¿Está usted queriendo decir que es un tribunal político, el Tribunal Supremo, que dictó su sentencia por motivos políticos? ¿Está usted queriendo decir que no hay Estado de Derecho, que aquí se persigue por las ideas? Usted, su gobierno y el Partido Socialista están cometiendo una gigantesca irresponsabilidad histórica de la que pagarán, claro que pagarán, en las urnas y en los tribunales. Durante muchas veces en estas intervenciones, en estos plenos, nuestro presidente les ha recordado que son ustedes un gobierno ilegítimo, porque entró en el gobierno mintiéndoles a sus electores, que jamás se arrodillaría ante los golpistas, que jamás pactaría con los filoetarras, que nunca cedería a las presiones del comunismo. Mintieron. Por eso dijimos que eran un gobierno ilegítimo. Hoy, señor ministro, en esta Cámara afirmamos: son ustedes un gobierno prevaricador, un gobierno ilegal. Señor ministro, termino preguntándole: si no existen razones de derecho,
si solo existen razones de exclusivo interés personal de Sánchez, de su gobierno y de su partido y de los socios golpistas que le sustentan, ¿puede usted, señor ministro, mirar a los ojos a sus compañeros de profesión, a los magistrados y a los jueces que cumplen la ley y que dictan sentencias de acuerdo con la justicia y que ejecutan esas sentencias porque creen en el Estado de Derecho y en los principios de justicia, equidad y utilidad pública? ¿Puede usted mirarles a los ojos y decirles que hay justificación para estos indultos? ¿Puede usted mirar a los ojos a todos y cada uno de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigaron, que lucharon, que fueron agredidos, de la UIP, de los GRS, de la Policía Nacional, mirarles a los ojos y decirles que hay razones para estos indultos? ¿Puede usted mirar a la cara a esos millones de catalanes que se sienten insultados, amenazados, despreciados en su propia tierra por los golpistas totalitarios y decirles que hay razones para estos indultos? ¿Puede usted mirar en suma la cara a la inmensa mayoría de los españoles que cumplimos la ley, que respetamos la Constitución, que respetamos las sentencias de los tribunales de justicia y decirnos a la cara que existen razones de justicia? Señor ministro, usted solo podría mirar a la cara a los magistrados, a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los catalanes, en suma, a la inmensa mayoría de los españoles, si usted presentase su dimisión como ministro, abandonase este gobierno traidor y felón y les dijese que no es aceptable indultar a los golpistas, pisotear la soberanía nacional y acabar con el menor principio de justicia y Estado de Derecho. Esa es la única salida, señor ministro, que tiene. La otra la sabe usted bien. Seguir siendo el ministro felón de un gobierno felón, de un partido felón, del que los españoles le pedirán cuentas. Muchas gracias. Gracias. Señor ministro, en una réplica todo el mundo entienda que se suba con unas notas que se han tomado sobre la marcha después de escuchar a su interlocutor. Lo que no se entiende es que en su primera intervención ya tenga el escrito perfectamente determinado sobre lo que yo he dicho, sin haberlo escuchado antes. Señor ministro, ha hablado usted de términos como concordia entre los catalanes, ha hablado del paradigma de la confrontación y de la convivencia. Por favor, señor ministro, explíquele a los españoles qué tiene que ver con la concordia, la confrontación y la convivencia el secuestrar a una letrada de la Administración de Justicia durante horas cuando estaba haciendo el registro de la Consejería de Hacienda. ¿Qué tiene que ver con la concordia, la confrontación y la convivencia quienes cortaban las carreteras, las vías de tren, quienes asaltaban los colegios electorales, quienes pegaban a los policías y a la Guardia Civil? Explíquenoslo, porque o somos todos muy tontos o ustedes se pasan de listos pensando que los demás no nos damos cuenta. Y, por cierto, no nos equipare, no haga equidistancia entre quienes defendemos la Constitución, quienes fuimos acusación popular de los golpistas, quienes acusamos a quienes desobedecían las sentencias del Tribunal Supremo y quienes son los autores. Esa equidistancia solo se la hemos visto a los proetarras entre las víctimas y los asesinos. No tenemos nada que ver con los golpistas y usted lo sabe. Somos los que estamos enfrente, somos su muro de contención. Les sentamos en el banquillo y les volveremos a sentar, con su gobierno o con otro gobierno, como ya tuvimos que hacerlo anteriormente. Habla usted, señor ministro, de utilidad pública. ¿Qué pasa? Que los 7 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no aciertan en su interpretación. Les recuerdo que ellos tuvieron conocimiento detenido de las pruebas. ¿Qué pasa? Que tampoco aciertan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus informes contundentes sobre el golpe de Estado. Tampoco acierta la Fiscalía. Tampoco acierta esta acusación popular. Solo aciertan ustedes. ¿No ve que está intentando disfrazar una realidad que se cae por su propio peso? Los que estuvimos en el juicio, los que sabemos lo que hicieron, la mayoría de los españoles que quiso informarse de la verdad, sabe quiénes son, lo que hicieron y lo que pretenden hacer. Y habla usted de perdonar. ¿Perdonar a quién?
¿Perdonar a quien no reconoce siquiera que haya cometido un delito? ¿Perdonar a quienes dicen una y otra vez que no se arrepienten de nada? ¿Perdonar a quienes una y otra vez, por activa y por pasiva, dicen que volverán a hacerlo, que les ponen ultimátum y que si no se declara su idílica independencia, volverán a hacerlo con más fuerza y contundencia? ¿No se da cuenta que lo que están haciendo es debilitar al Estado para que si vuelven a intentarlo tengamos cada vez menos armas, como pretenden con esa reforma del Código Penal? Señor ministro, no haga de trilero jurídico o legal. Discrecionalidad y excepcionalidad, y se lo ha recordado los informes del Tribunal Supremo y de los fiscales, esos que dice que ha dedicado usted tantas horas. Yo también le he dedicado muchas horas, pero no pensaba leérselo entero, daba por hecho que lo había hecho. Dejan muy claro que no hay que confundir discrecionalidad y excepcionalidad en la concesión de los indultos con la arbitrariedad por motivos e intereses políticos. No tiene nada que ver. No quiera engañarnos, no se engaña usted mismo. A lo mejor algún diputado de su bancada le engaña porque no distingue entre el Supremo y una vaca, pero ustedes realmente saben de lo que estamos hablando. Y claro que sí, claro que sí. Claro que recurriremos esos indultos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y lo haremos porque tenemos legitimación para hacerlo, y esperamos que más pronto que tarde esa Sala Tercera de lo contencioso administrativo diga, como tal vez va a decir en otros muchos asuntos, como el nombramiento de su fiscal general del Estado, como los estados de alarma, que fueron ilegales, que se saltaron todas las normas. Termino, señor ministro. Quienes ni siquiera solicitaron los indultos por cobardes, hicieron que lo solicitaran otros. Quienes no manifestaron reconocimiento, quienes manifiestan volverlo a hacerlo, no merecen estos insultos, no merecen estos indultos, y sí necesitan que ustedes les amparen para seguir en el Gobierno. Muchas gracias.